Muy bien, bienvenidos a otra lección del Nido del Meditador. En la sesión de hoy nos enfocaremos en el arte de la vida espiritual, cómo valorar la oportunidad espiritual que todos nosotros tenemos. Retomando brevemente lo que vimos en la última sesión, en realidad fue el antítesis, ¿verdad? Nosotros tenemos el tesis, el modo en el que operamos en el mundo. Pensamos que la felicidad está ahí afuera de nosotros, hay que conquistarla, hay que consumirla. Y la semana anterior, la última sesión, vimos las desventajas o las limitaciones de ese modo de operar, de esa forma de vivir, de esa manera egocéntrica de buscar alivio y satisfacción, ¿verdad? ¿Os acordáis el ejemplo del casino? Que de vez en cuando te deja ganar, pero a la tarde o temprano la banca siempre gana. Entonces, todo proyecto egocentrista, ¿no? Si es conquistar terreno, conquistar personas, consumir experiencias, ¿no? Saciar la sed sensorial, el placer, ser famosos y destacarnos, ser importantes. Tarde o temprano, ese proyecto se convierte en sufrimiento y malestar, ¿no? Entonces, si hemos hecho la reflexión bien, hemos neutralizado, hemos de alguna manera sanado ese impulso natural de buscar alivio, satisfacción, felicidad fuera de nosotros mismos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? Ahora se propone un nuevo paradigma, una nueva forma de comprender quiénes somos y la vida. Entonces tenemos la tendencia a ser binarios, ¿no? Siempre pensar en extremos, dicotomías. Aquí está la vida espiritual y aquí está mi vida material. Y tengo que de alguna manera hacer que coexistan. En realidad hay una sola vida y hay que saber vivirla bien. Y ese es el tema de hoy. Si nos basamos en el manual clásico, el tema de hoy en realidad es valorar lo escaso que es la oportunidad de tener una vida espiritual y lo valioso que es la oportunidad. Pero nosotros tenemos que primero descubrir qué es la oportunidad. Para una audiencia clásica, monástica, que ha estado estudiando filosofía por 10 años, entonces, por supuesto, ya saben lo que es el camino espiritual, pero nosotros tenemos que primero descubrir qué es y luego valorarlo. Descubrir lo escaso, lo importante que puede ser para nosotros. Entonces, tantas cosas que compartir hoy. Vamos a tratar de dar una enseñanza concentrada y después dejar un poquito de tiempo para preguntas y respuestas, atender a vuestras dudas y hacer una meditación al final. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos tratando de recuperar el estado natural. Algunas veces el desarrollo espiritual se presenta como algo extraordinario. Estamos tratando de ser superdotados. Algunas veces se habla de poderes extrasensoriales. ¿Tiene sentido? Pero desde la perspectiva del meditador, del bodhisattva, en realidad lo que buscamos es recuperar la naturaleza de quienes somos. Quitar del medio, ¿no?, los patrones conductuales, quitar del medio las aflicciones, las emociones negativas, quitar del medio toda la confusión. Y lo que queda es esta mente pura y sana, que ya es gozo, dicha, como reportan todos los grandes místicos. Entonces tenemos que hacer dos cosas simultáneamente. Por un lado,
levantar virtud y sabiduría, pero por el otro lado también tenemos que hacer espacio para esa virtud y sabiduría. Tenemos que despojarnos de toda la basura que hoy está ocupando sitio en nosotros. Y en ese proceso de desarrollo espiritual, donde estamos soltando lo negativo y desarrollando lo positivo en virtud y sabiduría, el tercer preocupación de un gran practicante es beneficiar a los demás. Trabajar para, no solo cuando logremos la iluminación, pero en la medida que vamos progresando en el sendero, ir ayudando a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros compañeros. Pero ese es más el cómo, ¿verdad? Cómo desarrollarnos espiritualmente, quitando lo negativo, adquiriendo cualidades, virtudes, sabiduría, beneficiando a los demás. Pero hoy se nos invita a explorar la oportunidad en sí. ¿Por qué? Como hemos dicho, si no estamos motivados, no vamos a avanzar. El desarrollo espiritual pensamos que tiene que ver con técnicas, pero los grandes maestros dicen que tiene que ver con motivación. El que quiere, puede. El que quiere, encuentra camino. Y si tienes técnicas valiosas, ajustadas a tus capacidades y necesidades, avanzamos muy rápido. Pero lo clave es querer, estar entusiasmado. Entonces, vamos a definir un poquito la oportunidad y luego reflexionar por qué es escasa y por qué es valiosa. Estamos en realidad hablando de un despertar de la conciencia. Todos nosotros tenemos la misma base, la conciencia pura y prístina, a nivel psicología. Si a nivel místico hablamos de la chispa divina, en el budismo hablamos de la naturaleza búdica. Entonces todos los seres tienen esta conciencia base y pura. Y hoy está temporariamente obstruida, como hemos dicho, ¿verdad? Por la capa del ego, egocentrismo, aflicciones, emociones negativas y la conducta o patrones conductuales. Ahora, lo importante es descubrir que aunque todos tienen esta conciencia base, vamos a usar una palabra sánscrita, vamos a introducir algunos términos de vez en cuando, gotra. Aunque todos tienen el germen, gotra, del despertar de la iluminación, no todos los gérmenes son iguales. En esencia son idénticos, todos tenemos la misma capacidad, pero hay algunos, muy pocos, que despiertan, se activan. Lo que nosotros comúnmente describimos como un despertar de conciencia, de acuerdo a la ciencia interna del Dharma, del budismo, se le llama la activación del gotra, de pasar de un estado latente, dormido, a un estado de desarrollo. Y Sakya Pandita, uno de los fundadores de la tradición Sakya, uno de los grandes sabios del Tíbet del siglo XIII, nos dice que hay 4 señales que ese gotra está activado o despertado. Y a lo mejor la más importante de ellas es compasión. Empezamos a desarrollar empatía natural. Aquí no es fabricado, que lo tienes que pensar. Aquí estamos. Si el gotra ha despertado, si hay un despertar de conciencia, si está en la modalidad de desarrollo, debería surgir espontáneamente en los niños, antes de ser educados. Ya empatía por otros seres, interés en su bienestar. Y si puede ser por otras especies, por otros seres que se alejan de uno mismo. Entonces, eso es una de las más claras señales del despertar de la conciencia, o el gotra.
compasión, ¿verdad? Que en realidad quiere decir la gama o el espectro de altruismo, donde estamos en un extremo exclusivamente preocupados por nosotros y no existe nadie más. Y en el otro extremo somos un bodhisattva que está solo atendiendo las necesidades de todos, sin el más mínimo prejuicio o parcialidad, ¿no? Por todos por igual. No solo los míos, todos por igual. La segunda clave o señal que la conciencia ha despertado es paciencia. Paciencia. Quiere decir cuán reactivos somos. O sea, con qué facilidad la agresión, las mentiras, los engaños de otros nos provocan, nos molestan, nos enfadan, nos generan aversión. Entonces estamos hablando de la resiliencia de la mente, ¿no? En la medida que nosotros tenemos estabilidad y fortaleza emocional. La tercera señal es acción virtuosa. Alguien que tiene la inclinación natural de ser virtuoso, incluyendo servir a los demás, voluntariamente ayudar a otras personas. No tratar de escaparse cuando tu amigo te pide que le ayudes con la mudanza, sino ofrecerte. Oh, ¿te vas a mudar? Por favor, llámame cuando toque el día, yo te ayudo. La cuarta es fe. No fe con mayúscula, sino confianza en las leyes espirituales. O sea, hay mucho temor hoy en día en ser manipulados por creencias, por dogmas, pero no nos damos cuenta lo vulnerable que nosotros estamos a nuestro propio dogma. Por ejemplo, hoy en día en el mundo predomina el dogma materialista, que la realidad es exclusivamente material, que la mente es cerebro, que la conciencia es cerebro. No solo los científicos materialistas, sino la sociedad en general, incluyendo los practicantes cristianos, budistas, judíos, musulmanes, hinduistas, todos de alguna manera, desde la iluminación, ¿no? En la medida que hemos visto el desarrollo tecnológico y todo lo que puede hacer por nosotros, hemos desarrollado tanta fe hoy en día que lo que más existe en el mundo que tenga pruebas empíricas es el efecto placebo. Entonces esto es una espada con dos filos, porque por un lado hay tanta fe en la medicina que el hecho de tomar una píldora, aunque es el grupo control, ¿no?, que toma la píldora de azúcar, no tiene ninguna medicina real, el hecho de creer que estás tomando una medicina que te va a sanar, cambia no solo cómo nos sentimos, cómo percibimos el dolor, sino cambia la fisiología, cambia los químicos del cuerpo. Tanta fe le tenemos en esta materia. Y aunque es, como diríamos, el efecto más corroborado, ¿no?, por pruebas empíricas, es el más ignorado por la ciencia moderna. Solo hay 2 científicos que están estudiando el efecto placebo. El resto lo se ignora completamente. ¿Tiene sentido? Entonces, hoy en día lo que predomina en el mundo y en nosotros es fe en la materia.
Y si nosotros nos sentimos mal dentro, recurrimos a algo allá afuera. Y eso es un tipo de dogma. Eso es algo que bloquea nuestra percepción de la realidad, la limita. Entonces, alguien que naturalmente tiene curiosidad y afinidad por la ley del karma, por la meditación, por la reencarnación, por la filosofía de la interdependencia, es una señal de despertar de la conciencia. Y alguien que solo está atrapado en lo que es la realidad material es una señal que no ha despertado. ¿Tiene sentido? Y es muy curioso cuándo y cómo ocurre este despertar de la conciencia, esta apertura e interés por el desarrollo espiritual. Algunas veces viene en una vida, está presente 1 año, 2 y se va, se apaga. Lo he visto pasar continuamente. Personas con mucho ánimo, mucho interés, una inclinación, una afinidad muy natural por la espiritualidad y de repente, al cabo de unos meses, años, algo pasa en su vida que la atrapa, le entretiene y se va. O sea, se pierde esa oportunidad de desarrollo espiritual. Entonces, deberíamos, cada uno de nosotros, valorar la oportunidad que tenemos. Vamos a explorar varias cosas, porque esta oportunidad es mágica en el sentido que tienen que coincidir muchas cosas simultáneamente, dentro de nosotros y fuera. No es simplemente querer, tener apertura, tener interés, también tenemos que tener salud, tenemos que tener cierta libertad, cierto tiempo, cierto ocio. Tiene que coincidir que estamos en un lugar en donde haya paz, libertad, que tengamos acceso a enseñanzas y demás. Entonces es raro que todo eso coincida. España, que hay más de 40 millones de personas, ¿cuántas personas están en curso de meditación? Muy poquitas, ¿no? Casi todos están enchufadas a la tele, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién hace espacio para ello? ¿Quién tiene el interés, la curiosidad? Y todos vosotros seguramente tenéis amistades y familiares que la habéis invitado. Mira, voy a ir a ver este curso, ¿por qué no vienes conmigo? No, ni que me pagues voy. ¿No? Ni arrastrándolo viene, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen ese despertar de conciencia. No quiere decir que somos mejores que ellos. El mismo valor, estamos seguramente al mismo nivel, pero por unas razones kármicas ahora hay despertar de conciencia y hay que aprovecharlo. ¿Qué quiere decir el Gotra activado o esta conciencia en desarrollo? Que uno puede elegir conscientemente dar pasos hacia la perfección, no estando, como diríamos, prompted, impulsados por los golpecitos de karma, a tropezones, a ciegas, palpando el camino, sino podemos, con inteligencia, discernir el sendero y transitarlo voluntariamente. El cambio, la diferencia entre uno y otro es enorme, ¿verdad? Porque muchas personas dicen que el sufrimiento es vehículo de conciencia, que por el hecho de sufrir uno madura. Y no necesariamente. Lo hemos visto en nuestra vida y lo vemos todos los días en la vida de los demás. El hecho que uno sufra no necesariamente indica que haga una corrección, que aprenda una lección. El karma muchas veces tiene que dar varios golpecitos y después sacar el martillo y dar un golpe grande si no escuchamos.
En 2 semanas vamos a estudiar la ley del karma. Entonces posponemos esa discusión para ese entonces. Hoy nos enfocamos en el arte de la vida espiritual. Entonces, por mucho interés que nosotros tengamos en el desarrollo espiritual, si no nos encontramos en una situación propicia, adecuada, no hay despertar. Y si existe la condición propicia para el despertar, pero no hay el interés, el gotra activado, tampoco hay desarrollo espiritual. O sea, el hecho que hace 2600 años, ¿no?, en este planeta surgió el Buda, Shakyamuni, no necesariamente todas las personas que lo conocieron se iluminaron, ¿verdad? La mayoría no se iluminaron. O sea, lo único que un Buda puede hacer por otra persona es iluminarle el camino. Es mucho. Vamos a no malentender la palabra único. O sea, el Buda puede guiar, animar, servir como modelo, como ejemplo, acompañar a otros en el camino, eliminar las dudas. Todo eso es posible. Pero cada uno de nosotros debemos conscientemente elegir y caminar y desarrollarnos en el sendero. Entonces también las personas que nos rodean, hijos, pareja, familiares, amigos, no podemos intervenir directamente y cambiarles. No funciona. Lo seguimos intentando, pero no funciona. Si ejercemos mucha presión y obligamos a alguien, ¿no?, naturalmente cambia su conducta por el tiempo que esa presión esté ahí, activa. Pero no es un cambio genuino, no es orgánico, no es natural. Una vez que se quita ese premio de darle el salario, darle, como diríamos, dinero a una persona o un poco de miedo por no portarse bien, se restablece el patrón natural. ¿Tiene sentido? Entonces, de la misma manera que nosotros deberíamos tratar a otras personas, tenemos que tener en cuenta que nosotros mismos nos encontramos en la misma situación. Alguien nos está viendo ahora mismo y diciendo: pobrecita, cómo sufre innecesariamente. Si solo hiciera este pequeño cambio, ¿cómo cambiaría su vida?, ¿no? Alguien está pensando eso de nosotros ahora mismo y no sabe cómo ayudarnos porque le ponemos cara rara. ¡Qué pesado! No me molestes, otra vez, preocúpate de tus asuntos. Entonces, parte del arte de la vida espiritual es abrirnos para ser guiados, instruidos, para explorar una nueva realidad, una nueva forma de existir en la vida. La verdad es tan diferente a lo que podemos imaginar hoy en día. La felicidad es tan diferente a lo que nosotros asumimos que es. Estamos tan condicionados a consumir, a buscar el placer, ¿no?, con la gratificación inmediata de los sentidos, que pensamos que esa distracción es felicidad. Aunque no nos llena, no nos satisface continuamente, nos desfrauda, igual. Es lo único que conocemos, nos sentimos que estamos en un callejón sin salidas, y solo seguimos ese rumbo. ¿Os acordáis? La contemplación de la semana pasada, los defectos de samsara. Si la única manera de vivir
es el casino, ¿no? El juego egocentrística, entonces solo hay dos opciones, solo hay dos tipos de personas: el ilusionado, el emprendedor que abre camino, lleno de optimismo para conquistar el sueño americano, y el otro es el derrotado. Ya lo ha intentado, ha recibido muchos palos, camina con la cabeza baja y se conforma con subsistir. No es muy común en España, pero cuando yo visito Argentina, Uruguay, y les pregunto a mis amigos cómo están, dicen, vamos tirando. No hay nada más triste que escuchar eso. Vamos tirando. O sea, me estoy conformando con sobrevivir. He sobrevivido otro día. O sea, nos conformamos con la mediocridad, ¿no? Entonces hay esas dos modalidades. Vamos a lograr el sueño americano. Vamos a lograr que nuestra vida sean los últimos 5 minutos de una película de Hollywood. O me conformo con llegar a la almohada todos los días y dormir. Pero hay una tercera opción. No es un callejón sin salida. Hay una tercera opción. Hay una manera de descubrir la genuina felicidad recuperando nuestra naturaleza, eliminando la distorsión, el ruido de los conceptos, el ruido de las emociones, la reactividad, el ruido del egocentrismo. Y no tenemos que perfeccionarlo para empezar a sentirnos bien. En la medida que damos pasos genuinos, en esa medida vamos a experimentar una mejora. Solo con conquistar, adueñarnos del presente, ya es un cambio enorme. Porque vamos a descubrir que muchas de las aflicciones, la ira, el enfado, el rencor, permanecen en nosotros si no estamos conscientes. Si estamos conscientes, demoran segundos o minutos, pero no se extienden en día, no provocan planes de venganza y demás. Se identifican, se descubre, se corrige y punto. Y cada vez que haces eso, te fortaleces. Como cuando tienes una pequeña enfermedad, ahora tu cuerpo ya tiene resistencia a ese virus, a esa bacteria, vamos ganando resistencia. Entonces solo el hecho de estar consciente, estar en el presente, ya no podemos, ya nos libramos del mecanismo de la mente discursiva, donde desaparecemos en los pensamientos. Es muy importante. Muy bien. Entonces, solo cuando nos encontremos en la situación de desarrollo espiritual puede surgir la felicidad genuina. La felicidad genuina, por definición, no debe depender de circunstancias externas, de los altibajos de la vida. Debe ser autónoma, debe ser parte de nuestra naturaleza. Eso no quiere decir que no vamos a disfrutar de la vida. Podemos disfrutar aún más de la comida, aún más de las relaciones, pero sin dependencia, sin apego, sin extrañar cuando no estén. Eso es una buena clave, ¿no? Si extrañamos algo cuando no está, hay una pista muy grande que ahí hay apego y no realmente amor, no una relación sana, ¿no? Hay cierta dependencia. Entonces estamos valorando principalmente un renacimiento humano que tenga todos los recursos externos e internos para florecer en el camino.
Dentro de la cosmología budista, el universo es, como diríamos, lleno de vida. Muchos tipos de vidas en muchos planetas, galaxias, universos. Y como humanidad estamos en el lugar tibio. Sabéis que en nuestro sistema solar la Tierra está en el lugar tibio, donde puede haber vida, ¿no? Mercurio, Marte, mucha calor, o Venus, perdón, ¿no? Venus, mucha calor, y después para el otro lado más fríos, Venus y los Júpiter y demás. Entonces nosotros estamos en el lugar tibio porque no estamos afligidos por la calor del sufrimiento insoportable, que hay existencias muy duras, muy crudas, y tampoco estamos sedados por el placer, por el hedonismo, ¿verdad? Porque hay existencias muy sublimes de seres celestiales que tienen perfecta salud, viven miles de años en un lugar pacífico donde tienen a su disposición todo lo que desean. Entonces, aunque tienen mucha inteligencia, mucho conocimiento, acceso a la enseñanza de muchos Budas, no solo Shakyamuni de este planeta, no hay la necesidad, la urgencia para abrir camino, desarrollarnos, ¿no? Entonces nosotros estamos en un lugar perfecto, donde hay cierta comodidad, tranquilidad, pero al mismo tiempo siempre hay una espina ahí que nos pincha en el trasero, ¿no? Siempre hay algo que nos encaja perfectamente bien, ¿no? Algo que nos recuerda que estamos en samsara, algo que nos recuerda que estamos sujetos al sufrimiento de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, de los altibajos de la vida, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Si nuestra vida va demasiado bien, seguramente no os voy a ver otra vez. ¿La Marinchen quién? No sé, no me acuerdo. Y si nuestra vida va muy mal, donde solo estamos operando a nivel sobrevivencia, tampoco. No hay tiempo de considerar estas filosofías nobles, tiempo para meditar, ¿no? Y leer y estudiar. ¿Tiene sentido? Entonces estamos en el lugar medio, en donde estamos conscientes de las limitaciones, del sufrimiento, del malestar, pero a la vez tenemos cierto ocio, espacio para invertir en nuestro desarrollo espiritual. Y eso hay que valorarlo, porque eso no es necesariamente, hay que darlo por sentado. El camino espiritual, la contemplación de hoy empieza dando gracias, apreciando todo lo que tenemos en nuestra vida. Si no aprecias algo, no lo puedes aprovechar. Entonces empezamos valorando, dando gracias y apreciando todo lo que tenemos en nuestra vida. La salud hay que apreciarla. Si no, visita un hospital para recordarte lo que están viviendo muchas familias, ¿no? Es un milagro el hecho de poder caminar. Cada día nos deberíamos festejarlo. El hecho de estar consciente, de tener todos los sentidos, tan importante, de tener una buena educación, muy importante, tener personas sanas en nuestro entorno, muy importante. Pero de todas las cosas internas, lo más valioso es el despertar del Gotra, la afinidad, el interés por la meditación. Todos estamos aquí por la misma razón. Hay un despertar de conciencia. Eso no es todo, ¿verdad? De los 50 que estamos aquí, cada quien va a emprender un camino ligeramente diferente. Depende de las decisiones propias. Cuánto interés, cuánto entusiasmo vayamos desarrollando. Pero lo importante hoy es descubrir que todos tenemos el ticket,
el billete, la entrada. Hemos recibido una invitación a la iluminación, a nuestro desarrollo espiritual. Y esas invitaciones son muy escasas. Es como una de estas fiestas muy exclusivas de las estrellas. Mandan solo 100 invitaciones, muy escasas. Imagínate en otras épocas. La mujer ganó el poder de votar más o menos hace 100 años. La mayoría de la historia de la humanidad, las mujeres no pueden hacer nada básicamente. No tienen educación, no tienen libertad, son propiedad de su familia, su esposo. Recién, en estas últimas décadas, las mujeres en el 75 en España pueden divorciarse. Creo que en el 80 y pico pueden tener una cuenta bancaria propia. Era muy diferente. Ahora lo tomamos por sentado. Y acceso al Dharma, al budismo, recién en España empezó a llegar en los años 70. Y seriamente en los años 80, 90. Y es diferente la enseñanza que uno tiene acceso. Eso es parte de los recursos externos. Si no, aunque queramos desarrollarnos, si solo existe astrología, si solo existe numerología, si solo existe sanación, si solo existe cristales y flores de Bach y cosas así, vamos a expresar esa inquietud a nivel de sanación alternativa, que es bueno, pero no necesariamente nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, tener acceso al mapa de lo que es el desarrollo espiritual es una gran ventaja. Este breve resumen que os di al principio de los velos, el Gotra, la esencia, la naturaleza pura de la conciencia envuelta por el ego, envuelta por el egocentrismo, envuelta por estados aflictivos, envuelta por el karma negativo o acciones tóxicas, envuelta por el sufrimiento. Eso es muy difícil de descubrir. Uno solo, imposible. Aunque alguien te lo diga y te lo explique de la manera que yo lo estoy haciendo, decodificado, sin leer tratados tibetanos, muy difícil tener acceso a esas llaves que pueden abrir la conciencia y el corazón. Entonces, primero, que haya venido un Buda a este planeta, ¿no? Que este planeta haya llegado a ese, ¿cómo diríamos?, nivel, ¿verdad?, de requerir la necesidad kármica que venga un ser iluminado, y que muchos de sus discípulos pusieron mucho de su parte, mucha entrega para recibir, cultivar esas enseñanzas y pasarlas a futuras generaciones. Y así, generación tras generación, las enseñanzas llegan hasta hoy en día. Sin ese mapa, sin esas claves, imposible. No se puede aprender la esencia del camino espiritual de la letra muerta. Los libros son importantes, pero si no tenemos a alguien que nos ayude a decodificarlos, no vamos a tener acceso a la enseñanza. Eso es muy importante. Por eso muchos de mis maestros, cuando mencionan el nombre de su mentor y su maestro, se ponen a llorar de gratitud por el impacto que ha tenido en su vida. Porque ellos saben, si no fuera por esa enseñanza, ¿en dónde estaría yo hoy? Si no fuera por esa instrucción, ese cariño, ese afecto de atenderme, ¿no?, y guiarme, ¿en dónde estaría? Tan ciego, siguiendo como
las mariposas nocturnas, ¿verdad? Siguiendo las luces. ¿Os gusta ese ejemplo? A mí me impactó mucho. Normalmente no soy una persona muy sensible, ¿no? Soy más analítico. Pero hace mucho tiempo, uno de mis primeros retiros estaba en Nepal, en un monasterio. Y estaba varios meses aislado, en claustro se dice, ¿no? Y en esa época en Nepal había muchos apagones. Se iba la electricidad por 8 horas, 12 horas, antes de los monzón hasta 14 horas por día. Entonces yo no tenía las oraciones memorizadas, tenía que leer, ¿no? Entonces tenía una velita iluminando las oraciones. Y no, hasta ni velas buenas había, eran casi velas de cumpleaños, se te había ido muy rápido. Muy finitas las velas, ¿no? Entonces ponía una vela aquí. Al principio tenía 2 velas, pero después para ahorrar solo tenía una vela. Y estaba ahí tranquilo, recitando mantras, un poco aburrido. Y de repente veo un pequeño insecto, ¿no? Que no sé, creo que no hay en España. Bellísimo. Es translúcido, como si fuera de cristal, pero con un matiz dorado, y con el brillo de la luz ves el reflejo del arco iris. Era como un pequeño duende, un pequeño mágico, así de este tamaño, con 2 antenas así largas, ¿no? y 2 alas. Bellísimo. Yo quedé mesmerizado solo viendo ese insecto. Y estaba caminando por mi página, ¿no? Y yo seguía recitando mantras, mandándole buena energía. Y de repente, no me di cuenta, pero él estaba caminando hacia la vela, ¿no? Entonces dio un salto, pero no lo calculó bien y se pegó contra la vela, no llegó a la llama y aterrizó otra vez. Y esta vez se alejó un poquito más, apuntó mejor y dio un salto y se introdujo en el medio de la llama. Y del otro lado salió como cenizas, una ceniza negra así. Y yo quedé tan impresionado en ese momento, porque cuando uno está meditando muchos días, muchos meses, tu mente está muy abierta, tu corazón está muy abierto. Y fue una analogía para nuestra, como diríamos, persecución de el falso sol, la falsa felicidad. El brillo de samsara nos hechiza, estamos como encantados, hechizados, persiguiendo la felicidad fuera cuando está dentro de nosotros. Y no es inocente, nos quema. Cuando nos quema vivos el perseguir esa falsa felicidad allá afuera, nos deja doliendo, nos deja hueco, nos deja dependientes. Entonces, el verdadero camino es descubrir el sol radiante que tenemos en el corazón. Lo intuimos, queremos regresar a ese estado de gozo, paz y dicha, pero como lo único que conocemos es material y fuera de nosotros, queremos reproducir esa experiencia natural allá afuera, ¿no? Consumiendo, saboreando, distrayéndonos con algo. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿cómo empezar este camino de autodesarrollo en donde empezamos a eliminar todas las sombras, todos los velos que obstruyen esta chispa divina, sin un guía, sin alguien que pueda ayudar a decodificar, ¿no? Este mapa, que es casi como esos mapas de los piratas que tenían códigos para... Entonces deberíamos valorar
a todas las generaciones de mujeres y hombres que pusieron tanto esfuerzo, no solo para crecer y madurar, pero sino también para proteger las enseñanzas para las futuras generaciones. Tanto empeño, tanto esfuerzo para que las enseñanzas lleguen aquí a nosotros. Y nosotros también no nos deberíamos sentir solo un consumidor del Dharma, de las enseñanzas, pero también alguien que está, ¿cómo diríamos?, invitado a proteger las enseñanzas para futuras generaciones. Todo lo que tú logres en tu desarrollo espiritual, todo lo que tú descubras en meditación, no solo sirve para ti, pero es un recurso que puedes compartir con los demás, ¿verdad? Al principio, solo con ejemplo, solo con comportamiento, ¿verdad? Pero eventualmente, por afinidad, se van a acercar personas y te van a pedir un consejo. Y ahí, en pocas palabras, puede cambiar una vida. Entonces es muy importante, mucho más de lo que asumimos, la oportunidad que tenemos hoy en día. A nivel clásico, por ejemplo, una de mis amigas, ¿no?, fue a recibir unas enseñanzas en Estados Unidos, en un centro budista, de un maestro ya mayor, clásico, un geshe, y justo recibió esta enseñanza de la preciosa vida humana, y le pregunté, ¿y qué aprendiste hoy? Bueno, que tengo que estar muy contenta, que no soy un animal. Que no, muy contenta que no nací como un ser celestial. Muy contenta que... Entonces, por eso es tan importante no solo tener la lista de ingredientes, las enseñanzas clásicas, pero tratar de comprender el sentido. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Captan la idea? Entonces, si queremos aprovechar algo, lo tenemos que valorar. Y una de las contemplaciones que me ayuda a mí personalmente es extender el marco conceptual. O sea, ¿cuánto tiempo abarca tu conciencia? Imagínate que tú vas a la cima del Mongó, ¿no?, y tienes una vista panorámica de Denia, Pedreguer y los otros pueblos. Como no salgo mucho, no me sé ningún pueblo. Jesús pobre. Yo solo salgo cuando voy al aeropuerto. ¡Qué vergüenza! Entonces imagínate que tienes una vista panorámica, más o menos 5 o 10 kilómetros a la redonda, ¿no? Imagínate, en este espacio, todas las vidas que han pasado, los últimos, yo qué sé, 800 años, 8, 9, 10 siglos. ¿Tiene sentido? Todas las niños jugando, se conocen, se casan, personas ilusionadas en armar un hogar, después tienen familia. Hay invasiones, hay guerra, hay estafa, hay enfermedad, hay pestes, hay peleas familiares, hay robos, asaltos, hay cumpleaños, hay festejos. Todas las personas, todo lo que ha pasado por estas tierras. Y después nos preguntamos, ¿y para qué? ¿Qué provecho podemos extraer de todas esas lágrimas que han empapado la tierra, todo ese sudor, todas esas gotas de sangre? ¿Para qué? O sea, ¿qué impacto han tenido esas vidas en el continuo mental de esos seres? Yo no sé si habéis leído uno de los libros muy populares que se llama Muchas vidas, muchos sabios, del doctor Weiss, Brian Weiss, un psicólogo americano.
en donde por accidente, sus pacientes los puso en trance y regresó con ellos a su niñez para descubrir si su trauma tenía un origen en un sufrimiento, ¿verdad? Pero sin querer, a través de uno de sus pacientes, regresó a la vida pasada de esta señora, ¿no? Y de ahí empezó unos estudios a ver la vida pasada de otros seres. Y muchas veces alguien que tiene una fobia en esta vida, por ejemplo, miedo a la altura, es que en otra vida murió en un accidente en donde se cayó, ¿no? O alguien que tiene miedo al agua, sin razón de ser, en otra vida a lo mejor murió ahogado, ¿no? Pero lo curioso para la reflexión de hoy es que nosotros pensamos, o cuando alguien en la nueva era hace estas regresiones falsas, piensa que ha sido Cleopatra, ¿no? O sea, siempre pensamos que nosotros fuimos una persona destacada, famosa de la historia, ¿no? Pero en realidad, lo más probable es que hayamos sido un campesino perdido en el campo, que cogió tuberculosis y murió a los 40 años, ¿verdad? O sea, lo que descubrió Brian Weiss es que la mayoría de las vidas no tienen un impacto en el continuo mental. No hay una experiencia que de alguna manera mejora el desarrollo espiritual de esa persona. Es simplemente, como dicen los lamas tibetanos, vamos rodando cíclicamente, dando vueltas, reaccionando a nuestro karma. ¿Tiene sentido? O sea, por el hecho de vivir no quiere decir que hay avance, no quiere decir que nuestro continuo mental, alma, espíritu, en el budismo usamos la palabra continuo mental, madura, crece, evoluciona. Entonces puede haber una vida de mucho esfuerzo, mucho trabajo, sin dejar un beneficio positivo a largo plazo para otras vidas. ¿Tiene sentido? Hay personas que dan todo por su bandera, van a la guerra, matan y mueren. Mucho sacrificio, mucho dolor, pero no tiene el más mínimo beneficio espiritual. Y muchas veces tiene perjuicio, ¿no? Causa daño espiritualmente. Entonces, eso es una de las contemplaciones que a mí me ha ayudado mucho, valiosa, tener una perspectiva macro de lo que es la vida humana en este planeta, sin ir a otras especies, animales, espíritus, otros planetas. En esta vida, la raza humana, estos últimos 5 o 8 mil años de historia escrita, ¿qué ha pasado? De todo el empeño, esfuerzo y trabajo, ¿cuánto beneficio espiritual? Y ahí valoramos lo raro que es encontrar una comunidad donde hay un desarrollo genuino y profundo. Muy raro que exista. Hasta en un monasterio tibetano, ¿cuántos de los monjes están realmente interesados en dar un salto evolutivo? ¿Y cuántos están simplemente por estar? Entonces, el hecho de tener acceso y dar un salto evolutivo es algo muy raro de encontrar en nuestra historia. ¿Tiene sentido? El promedio de vida humana, estos 8.000 años, de acuerdo a algunos arqueólogos, antropólogos, es 18 años. Mucha gente moría en la infancia. No había medicinas, con la más mínima enfermedad, ya moría. Entonces, si ves también en Tibet, la mayoría de los maestros no vivían más de 60 años.
yo seguramente ya estaría muerto, porque mi salud es un poco frágil, un poco débil, ¿no? Entonces, el hecho de estar aquí, conscientes, vivientes, comparado a todas las otras vidas que hemos tenido, esta es muy especial. Y es muy importante no desaprovecharla. ¿Tiene sentido? Entonces, para concluir, para que no sea muy pesado para vosotros, es escaso, muy raro de encontrar, pero ¿por qué es valioso? ¿Verdad? Porque algo es raro y escaso, no necesariamente es valioso. Hay cosas muy feas que no quieres ver, aunque sean escasas. Es importante porque con la oportunidad correcta, ¿no?, con acceso a las enseñanzas profundas, podemos ahorrarnos el sufrimiento de 100 vidas, hacer el desarrollo equivalente, eligiendo conscientemente, haciendo cambios en nosotros, evitándonos tantas guerras, tantas enfermedades, tanto sufrimiento, tantos problemas innecesarios, si lo hacemos conscientemente, voluntariamente, el desarrollo espiritual. Entonces, si queréis verlo de una manera muy simple, la reflexión de hoy es dar gracias por todo lo que tenemos y agradecer a las personas como los padres, los maestros del colegio, que han aportado tanto a nuestras vidas, que nos dan los recursos que tenemos hoy en día. Pero si tenéis la aptitud analítica, si queréis contemplarlo a un nivel más profundo, ver más tiempo y calcular la probabilidad, por lo que tú conoces de la historia. La historia en España, Europa, hubo tantas guerras, ¿no?, tantas invasiones. Entonces, solo conociendo eso ya nos da una idea de lo importante que es nuestra vida. Y después, si quieres ser más puntual, ¿no?, tienes 30, 40, 50, 60 años, todo el esfuerzo, todo empeño, sacrificio que has hecho en esta vida, ¿cuánto es para sobrevivir y cuánto es para la próxima vida? ¿Cuánto te lo puedes llevar contigo? ¿Cuánto te ha mejorado como persona? Y esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces interpretamos madurez como condicionamiento social. O sea, algunas veces pensamos que hay paciencia, que somos maduros, pero simplemente tenemos miedo a hacer el ridículo, miedo a que alguien nos llame la atención, miedo a quedar mal en público. ¿Tiene sentido? Somos parte del sistema. Hay leyes que están operando que nos hacen, como diríamos, saber cómo comportarnos, ¿no?, situarnos en una situación. Pero imagínate que no hay leyes, ¿verdad? Hay muchos libros que estudian esto. Los niños mejores educados de Inglaterra que aterrizan en una isla desértica y en poco tiempo actúan como las personas más primitivas, ¿no? Se forman dos bandos y se atacan y se matan los unos a los otros, ¿no? Entonces, si nadie está mirando, si no hay leyes, ¿cómo te comportarías? ¿Cuál es tu instinto natural? Eso es lo que queremos cambiar. Mejorar de una manera muy profunda, independiente de los altibajos, y llevar ese estado a próximos años, próximas décadas, próximas vidas. Bueno, entonces es un poco de sorpresa, porque muchos de vosotros habéis acercado el curso para desarrollo personal y lograr más equilibrio emocional, y vamos a hacer eso, pero también hay la oportunidad de desarrollo espiritual, de dar un salto
evolutivo si nos prestamos a ello. El potencial que tenemos es infinito y la traba, el bloqueo principal, el obstáculo principal es falta de autoestima espiritual. No saber y no creer que tú puedes. Muchas veces nos decimos cosas horribles, ¿verdad? Yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy capaz. La Marinche me gusta la meditación, pero no es para mí. No escuches esa voz es falsa, es un mecanismo de autosabotaje que tiene el ego. Todos podemos mejorar, todos podemos dar un paso hacia adelante. El que cree en ese potencial avanza más. Muy bien. Entonces, antes de hacer la meditación, abrimos el foro si queréis hacer alguna pregunta, alguna duda. Si puede ser sobre el tema de hoy, si no, si hay tiempo, vemos otros temas. Ya ha nombrado lo importante que es esa confianza en esas leyes naturales. ¿Matizaría un poquito más eso, si es posible? ¿Qué leyes naturales, quizá unas leyes que parece hoy en día estamos lejos de ellas, ¿no? Porque vivimos tan rodeados de tanto estímulo, de tanta falta de quietud? No sé, ¿es posible matizar un poquito eso? Esas leyes naturales La ley principal que vamos a estudiar en 2 lecciones es la ley del karma. Entonces, primero, que hay una coherencia entre causa y efecto. O sea, toda acción necesariamente tiene repercusiones. Toda causa produce un efecto y todo efecto viene de una causa. Nada surge al azar. Todo tiene una razón de ser, su historia, su porqué, sus causas y condiciones. Y el segundo punto que vamos a ver en 2 lecciones es que hay una correlación entre una causa positiva y un efecto positivo. O sea, acciones inspiradas por altruismo necesariamente producen un efecto de bienestar. Y acciones inspiradas por egocentrismo necesariamente producen un efecto de malestar. Entonces, eso no es noticia. Eso nos dijo la abuelita hace mucho tiempo. Eso es el principio detrás de todo, las tradiciones o religiones, la ley dorada. Pero nosotros, cuando las tuercas apretan, no creemos que haciendo bien vamos a recibir bien, que nos conviene preocuparnos en el bienestar del prójimo. ¿Tiene sentido? O sea, pensamos que si todos siguen las leyes del juego, entonces perfecto, hay que ser generoso y compartir. Pero si hay alguien que hace trampa, entonces no juego. O sea, estamos en cola, en Mercadona. Ese es el ejemplo que doy, ¿no? Tenemos toda la paciencia del mundo, esperar nuestro turno, y la persona quiere pagar con monedas, no hay problema, está buscando las monedas. Pero de repente viene alguien pillo, ¿no? Y dice, tengo el coche estacionado en 2 filas, o mi mujer está embarazada y está esperándome. Entonces se cuela en la cola, ¿no? No en la tuya, a lo mejor en la que está a 2, ¿no? A 2 lados. Y ahí cambia la actitud de todo Mercadona, ¿no? Las personas después se arriman más a la persona de delante para no dejar hueco, que alguien entre. Ponen las bolsas para bloquear. Unas veces los hombros hacen así, ¿no? Estamos operando en modo defensivo. Y no solo lo físico, la actitud cambia. Ya no somos tan generosos. Ya nos empieza a molestar que esa persona vaya tarde y que compró media docena de esto. ¿Por qué no solo compraría uno, no? Nos empieza a molestar todo. ¿Tiene sentido? Pero en ese momento, si tenemos presente
estas leyes divinas, que la paciencia no es una tolerancia tonta, no es pasividad, es sabiduría, aceptación de la verdad, ¿no? Que la generosidad no es simplemente ser piadoso, sino es sabiduría, es ayudar al prójimo, es la mejor garantía de que uno tenga abundancia en su vida, ¿no? Pero algunas veces, a corto plazo, jugando el juego de gratificación inmediata, las leyes espirituales no tienen tiempo para cumplirse, para manifestarse. Y ahí hacemos trampa. Dejamos de jugar el juego de las leyes divinas y jugamos el juego de las leyes egocéntricas. Primero yo, y después, si sobra, pienso en los demás. Primero yo me tengo que asegurar que logre esto, que conquiste esto, y después voy a pensar en los demás. ¿Tiene sentido? Entonces, sé que es difícil, y lo vamos a contemplar en 2 semanas, en 2 lecciones cuando hablemos del karma. Es muy importante comprender la ley del karma, comprender los principios de acción y efecto. Esa es la ley que rige nuestra vida y es una ley natural. Entonces, si queremos resumir, Shantideva tiene una fórmula muy breve, que otra vez no es noticia, pero es muy importante mantenerlo presente. Dice, toda la felicidad que hay en el mundo viene de preocuparnos en el bienestar de otros. A lo mejor la palabra preocuparse tiene connotaciones que no os gustan. Interesarse en el bienestar de otros. Y todo el sufrimiento que hay en el mundo viene de interesarse exclusivamente de nuestro bienestar. Dice, mira la diferencia entre cómo actúan y cómo viven los sabios y los necios. Observa esa diferencia y después no hay nada más que decir. Dice, ¿hay algo más que decir que eso? No. O sea, esto no es una ocurrencia mía que descubrí cuando estuve subiendo al monte Mongo. Esto lo dicen en coro todos los grandes místicos, santos, yogis de todas las tradiciones. Esto lo podemos corroborar. Nosotros mismos lo podemos experimentar en nuestra vida. Solo hay que tener un poco más de soltura y valentía. Arriesgarnos tanto como saludar a alguien antes que te salude. ¿Habéis notado eso? Algunas veces hay miedo de quedar en ridículo, ¿no? Entonces esperas a que la otra persona te vea y te salude. ¡Ah, Juanita! Es lindo verte de nuevo, ¿no? O pedir perdón, hasta cuesta más, ¿no? Pedir perdón uno antes que otro pida perdón. Vamos a decirlo al mismo tiempo. Así nadie sale perdiendo. Entonces, el arriesgarse de dar un paso hacia el otro voluntariamente, eso es tener confianza en las leyes divinas. Y parte es comprensión intelectual, porque estas leyes tienen coherencia, pero parte viene por experiencia propia, experimentarlo, comprobarlo cada uno de nosotros. Entonces yo creo que solamente para entender que la vida es sufrimiento, ya uno necesita que estar bastante fuerte interiormente, ¿no? Y tener una visión bastante clara, porque la mayoría de la gente está contenta. Está contenta. O no se da cuenta, no sé, o no es contenta pero no quiere enfrentar que no es contenta, algo. Pero si uno realmente dice, no, esto no es lo que soy, ¿no? Para ver esto uno ya tiene que estar bastante fuerte por dentro, ¿no? Y entonces cuando uno realiza esta circunstancia en la que vive, el próximo es como uno puede sentirse muy aislado, aislada, o incluso rara, ¿no? También, lo que acabamos de decir. Aislado y raro. Ya, claro.
y también sentirse abrumado, ¿no? Abrumado por la tarea grande. También, Okay. ¿no? Muy bien, excelente. Estás Ya, eso mencionando todos los puntos que todos están sintiendo, pero no se atreven a decirlo. Espero que pueda ayudar a otras personas también lo que digo. Entonces yo pienso, ¿cuál es como el salvavidas en esta situación? Como dónde puedo, a lo mejor sería tomar refugio, en qué pensamiento, ¿no? Y a lo mejor sería tener fe en esta otra, en esta naturaleza que somos, pero que incluso no sabemos a veces que lo somos, ¿no? Muy bien. Entonces eso es un poco... Excelente. Me encanta, eres muy, muy honesta, muy transparente. Sí es difícil dar el primer paso y aceptar que nuestra vida está limitada, ¿verdad? Porque hay un mecanismo para enmascarar. No, todo va bien, esto está bien, esto debe ser así. Entonces nos conformamos con subsistir, con mediocridad, y tenemos todos estos mecanismos para distraernos. No solo televisión, no solo WhatsApp, no solo Facebook, pero también la mente. Nos vamos hacia el futuro, proyecciones, fantasías, nos perdemos en historias del pasado. Hacemos todo lo posible para ignorar la realidad presente, ¿no? Y somos expertos, ¿no? Y más, nos venden todo tipo de mecanismos para facilitar ese proceso de enmascarar y distraernos del presente incómodo, ¿no? Y no lo queremos escuchar. No es una noticia muy alegre. Y después, cuando hay la más mínima aceptación que la vida mundana egocentrística es limitada y que deberíamos entrenarnos conscientemente, desarrollar cualidades espirituales y desarrollar una felicidad y estabilidad autónoma, independiente de los altibajos de la vida, después, como tú dices, ocurre incertidumbre, me siento solo, tengo que salir del rebaño, voy a ser la oveja negra, y también es una tarea ardua, ¿no? Es ardua. Entonces, para eso hay soluciones, por suerte. ¿Y cómo? Tu pregunta en realidad es ¿cómo superar esas trabas? ¿Verdad? El peso, casi psicológico, ¿verdad? Porque no es tanto el esfuerzo, sino es el peso psicológico de enfrentar la realidad, enfrentar quiénes somos y conscientemente avanzar. Sí, necesitamos algo de fe. Es imposible hacerlo de fe. Pero fe no es nada mágico o místico, simplemente quiere ser confianza. Confianza. Y como hemos dicho, es uno de los 4 aspectos del despertar de la conciencia, ¿verdad? Uno de los 4 aspectos de la activación de Gotra, despertar de conciencia, es tener afinidad por las leyes espirituales. Inicialmente confianza o fe es afinidad. Me gusta, esto es sano, esto es algo positivo, creo que es valioso. A lo mejor no lo puedo hacer yo, pero es algo digno, puro. Eso ya es un enorme avance, ¿verdad? Y después hay otro nivel de fe en que no solo aprecia a los grandes maestros como el Buda, no solo aprecia la compasión y estados meditativos, se atreve a decir, yo también puedo. Eso es más fe, confianza en nuestro potencial. Y hoy, de lo que más sufrimos es pobreza espiritual, no creer en nuestro potencial. ¿Tiene sentido? Y el tercer tipo de fe, confianza, viene de la experiencia. Una vez que tú meditas, media hora por día, 45 minutos, por 2 o 3 semanas, ya ves que hay un progreso. Ya ves que hay más claridad, las emociones aflictivas tienen menos dominio de ti, hasta puedes percibir mejora de memoria, más creatividad, etc.
Entonces esto no se requiere esperar otra vida para ir a un cielo. En la medida que nosotros cambiamos, sentimos mejora. En la medida que nos entrenamos, sentimos beneficio. Es verdad, yo por venir aquí a España hace 5 años, puedo comparar a España con otros países que he visitado en Sudamérica, en Asia, en Norteamérica también. Y yo me crié, aunque yo soy uruguayo, mis padres son gallegos, pero yo nací en Uruguay. Yo me crié principalmente en Nueva York y Nueva Jersey. Y allí las personas a propósito querían ser raras, ovejas negras, y destacarse de la tribu. Cuanto más raro, mejor. Y de joven, cuando venía a veranear, a visitar a mis abuelos en Pontevedra, tenía 13, 14 años, vi un cambio drástico, un choque cultural, porque veía que todos los adolescentes en Pontevedra, me imagino que el resto de España, estaban viendo Verano Azul y estaban todos con uniforme, ¿no? Todos tenían Levi's, ¿no? Y un polo con Lacoste, con el cocodrilo francés, ¿no? Y las mujeres con hombreras, ¿no? Y variaban los colores, pero era todo el uniforme. Y había una necesidad de pertenecer a esa tribu, ¿verdad? Estar incluidos, aceptados por los otros miembros de la tribu y el club, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor la dictadura en España influye un poco en eso, el nivel de conciencia también influye, pero el camino espiritual sí requiere que nosotros no juguemos el juego habitual. Entonces, no necesariamente otras personas tienen que saber que estamos meditando, es algo privado, íntimo, que haces en tu hogar. Pero sí, en las conversaciones, a lo mejor te vas a interesar menos por la vida de una estrella de cine. Te vas a interesar menos por alguna tontería de una cirugía cosmética que hizo esta. O sea, las cosas mundanas, superficiales, cada vez te llaman la atención menos. Entonces, otros van a percibir eso, que tú ahora eres menos participativo. Entonces, claro, va a haber un choque. ¿Y ahora? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué comes? ¿Qué piensas? ¿A dónde vas? Entonces, naturalmente, por afinidad, vamos a desarrollar otras amistades. Algunas personas, si te invitan 3 veces a una fiesta y no vas, ya no te van a llamar. Pero hay otra persona que te va a invitar, voy a caminar al monte, o voy a hacer un camping y meditar, o voy a aprender a cocinar comida vegetariana. Entonces, naturalmente, por afinidad, cambian los círculos, pero al principio, para algunas personas le cuesta, ¿no? Diferenciarse, ¿no? Hay cierta comodidad en estar en la tribu, en el rebaño, por decirlo así. Es dudoso pensar diferente, cuestionar las cosas, ¿no? Yo, por suerte, por criarme allí, es casi obligatorio. Entonces, para mí fue muy fácil, pero para otros entiendo que es muy difícil. Entonces, a mí me ha dado mucha confianza las biografías de los grandes maestros. Desde pequeño, sentir que otra persona ha hecho algo ya me da confianza en mi potencial. A lo mejor no tengo sus capacidades, voy a tomar más tiempo, me va a costar más, pero si un humano lo puede hacer, yo también, ¿no? Entonces, leyendo la biografía de grandes santos y santas, la autobiografía de Gandhi también me inspiró mucho en el valor de la conducta, de la autodisciplina.
eso me dio gran confianza que uno puede cambiar, dar pasos grandes en uno mismo. ¿Tiene sentido? Yo quería preguntarte algo. Cuando hablas sobre la frase de Santideva, que toda la felicidad viene de beneficiar a los demás y no de beneficiarse a uno mismo, siempre me pasa cuando subo a un avión y dice las azafatas, cuando pase algo y caiga la mascarilla de oxígeno, primero te la pones tú y luego se la pones al de al lado, ¿no? Entonces siempre me surge la pregunta, ¿hasta cuánto tenemos que dar a los demás? ¿Cuál es el límite en el que tenemos que tener para nosotros tener la mascarilla de oxígeno puesto y ayudar a los demás? ¿Cuál es el límite, Lama? Muy bien, excelente pregunta, ¿no? Porque hay un temor en nosotros que ¿tendré suficiente? ¿Tendré suficiente? No hay un temor de falta, especialmente si tuvimos un momento malo de la niñez, hemos pasado por la pobreza, arrastramos, ¿no?, esa sensación de tacañería con nosotros. Aunque fuera puede haber muchos recursos, mucha opulencia, igual hay escasez mental, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, este es un buen ejemplo para comprender algo muy valioso. Tenemos que distinguir entre la cualidad espiritual y su expresión. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el estado espiritual y otra cosa es cómo se expresa, cómo se manifiesta en el mundo. Y normalmente no hacemos esa distinción. Pensamos que amor son caricias, abrazos, mimos. Algunas veces el amor de una patada en el trasero. Paciencia no es cruzarse los brazos y dejar que el mundo te atropelle. Eso es pasividad, ¿no? Eso es cosificar la paciencia. Paciencia es aceptar el presente, que no te inquiete, que no te moleste, y después actuar para mejorarlo. Y ahora vamos teniendo ese contexto en generosidad. ¿Qué es generosidad? Generosidad es un estado espiritual y a la vez es una expresión, con palabras o con gestos físicos. Pero la verdadera generosidad es el estado interno, que es estar dispuesto a dar todo a todos, sin distinguir. Y después viene la pregunta, ¿y cómo se implementa esta disposición? Esos son dos pasos muy importantes. Una es estado espiritual, que es disposición, y otra es cómo se implementa, cómo se lleva a cabo, cómo se manifiesta en esta situación, en este contexto, en este tiempo-espacio, con este público. Imagínate que yo tengo esa disposición, ¿no? ¿Y cuántas preguntas debo responder? ¿Podemos estar aquí hasta las 3 de la mañana? No, después queda todo el mundo empachado. Entonces, mi generosidad se tiene que limitar por el reloj, cómo se manifiesta. Entonces, nosotros tenemos ciertos recursos materiales, ¿verdad? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánta fuerza tienes? ¿Verdad? Entonces, si tú te comprometes a ayudar a tu amigo a la mudanza y tienes un problema lumbar, no puedes con el piano, no puedes con la nevera, ¿verdad? Y hacerlo no sería generosidad, sería ignorancia, causarte daño. Entonces, dentro de nosotros, dispuestos, entregados, a ayudar, a beneficiar. Pero luego, ¿cómo se hace? Ahí tenemos que ser muy inteligentes y creativos. Y escuchar el momento, la situación. No debemos tener una fórmula rígida, abstracta, que tratamos de enchufar a toda costa con todas las personas en todas las situaciones. No funciona. Esa fórmula caduca un instante más tarde.
Cada instante requiere ser atendido de una forma muy particular y curiosa. Y no debemos apegarnos a esa forma de expresión. ¿Habéis escuchado de compasión idiota? Es un término que acuñó Pema Chodron, una monja americana. Esto es parte de las enseñanzas tradicionales, pero ella desarrolló esta frase curiosa, compasión idiota, que es cosificar la sensación de ser buenillo, ¿no? Y después tratar de acariciar un tiburón, darle un brazo al tigre. Hay una imagen, ¿cómo se dice? Un chiste en los periódicos que ella señala, que yo lo había visto y me gustó mucho, que es una casa. Casi ese dibujante hace todo en los años 50, estilo americano. Entonces, dentro de una casa hay dos mujeres mayores con el pelo de los años 50, esa torre, ¿no? ¿Cómo se llama? El nido de abejas, la colmena, y están viendo por la ventana, ¿no? Están las dos encarando hacia afuera por la ventana y se ve por la ventana lejos un monstruo gigante, enorme, ¿no? Que viene caminando, ¿no? Pisando coches y casas, ¿no? Todo furioso, con dientes, y dicen las palabras abajo: sí, Matilda, es un monstruo asqueroso, pero a lo mejor es un monstruo asqueroso que quiere ser nuestra amiga. ¿No? Entonces, muchas veces, ¿no? Hay una persona violenta, agresiva, y pensamos que la solución es mandarle luz de color rosa, ¿no? O darle un abrazo. No, eso no es amor ni compasión. Eso es cosificar la expresión. ¿Tiene sentido? Si estamos en el aeropuerto y hay un terrorista que va a detonar una bomba, ahí tenemos que ir a por él para salvar la vida de otros. ¿Tiene sentido? Entonces, una cosa es el estado espiritual, en este caso preocuparnos por la felicidad de otros, comprometernos a ser personas generosas, pero ¿cuánto damos? ¿Qué damos? ¿Cuándo lo damos? ¿Cómo lo expresamos? Eso todo depende de la situación. Ahí tenemos que usar nuestra inteligencia, no tener una fórmula prefabricada. ¿Captan la idea? Esto es muy importante, verlo con una mente muy fresca, cada instante, cada persona. Entonces, los deberes de esta semana. Al primer nivel deberíamos enfocarnos en lo positivo, a reconocer todo lo bueno en nuestra vida, dar gracias y apreciarlo. Y en segundo nivel, si podemos, valorar todos los ingredientes necesarios para el desarrollo espiritual. Porque si uno falta, la labor es imposible. Valorar lo raro y lo especial que es esta oportunidad de desarrollo consciente en el camino. Muy bien. Y ahora concluimos dedicando el mérito, que es algo que deberíamos hacer al concluir cada sesión de meditación, pero también cada día. Podemos recitar las oraciones o, si no, de nuestro propio corazón. Desear todo lo que yo logre, todo lo bueno que he logrado hoy, que de alguna manera se extienda a la vida de otros, que la paz que yo descubra en mí se extienda a la paz en el mundo, que la felicidad que yo descubra de mí se contagie, se extienda a la felicidad de todos.